A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa del Seguro Social y lo hemos invitado para analizar este tema al licenciado Marcelo Pérez Albán. Él es presidente de la Asociación de Jubilados de la Universidad Central del Ecuador. Y vamos a continuar con lo que ya empezamos hace 15 días, pero de aquí en adelante vamos a continuar con él sobre algunos aspectos que son muy importantes, especialmente lo que tiene que ver con la reforma a la Ley de Seguridad Social. Y en este tema nos vamos a concentrar exclusivamente en lo del directorio. Y los otros temas de la reforma que estamos impulsando lo hemos de ver en los siguientes programas, ¿no? Querido Marcelo, deberíamos nosotros ahora sí, en primer lugar, mencionarle a la opinión pública de la forma como se ha venido conformando el Consejo Directivo del IES de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Allí hay unas disposiciones que las vamos a analizar. También hay una sentencia de la Corte Constitucional que la vamos a analizar. Y entonces, bienvenido, estimado amigo. Desde tu punto de vista, desde como presidente de la Asociación de Jubilados de los Docentes de la Universidad Central del Ecuador, nosotros hemos hecho una propuesta para reformar el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Actualmente son 3 miembros, nosotros estamos proponiendo 5. De alguna manera tú ya has revisado esta parte. Yo sí quisiera que le expliques a la opinión pública cómo viene esa representación del gobierno, cómo viene la de los empleadores y cómo viene de los asegurados, para luego referirnos a la reforma. Bienvenido. Gracias, buenos días, muy gentil Henry por esta invitación. Yo solamente quisiera aclarar de que en mi asociación, que somos 850 miembros, no solamente están los docentes, están también los empleados, están el personal del servicio, jardineros, etcétera, ¿no? Desde vicerrectores que fueron en su momento hasta jardineros. Es un conglomerado bastante heterogéneo y muy unido. Correcto. Bueno. Sí. En cuanto a la inquietud tuya, yo quisiera poner de relieve de que hay algunas expresiones oficiales de parte del señor presidente del Consejo Directivo del IES, quien es el delegado del presidente de la República. Así es. Este caballero, señor Cepeda, hace pocos días señaló de que hay una falencia en la cabeza del Seguro Social. Una falencia que está dada por la presencia de 2 delegados que están durante aproximadamente 10, 11 años sin que tengan suplentes, y que ellos son los responsables de la crisis del Seguro Social. Eso en apariencia, en primer lugar es correcto, pero en apariencia salvaría la responsabilidad del delegado de los gobiernos de turno, que han sido los que han dirigido el Seguro Social. Claro, exacto. Es más, él dijo que tiene que verse la forma para nombrar legalmente, reemplazarlo legalmente a los señores delegados de los asegurados y de los empleadores. Lo cual a mí me parece que es muy importante tomar en cuenta, porque legalmente, entre comillas, sería aplicar la normativa en vigencia. Que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Exacto. Eso además ha abierto la puerta para que los señores interesados en seguir manejando
con las mismas prácticas electorales, pretendan seguir permaneciendo en el Consejo Directivo del IES. Sí. Y entiendo que hay alguna gestión inclusive que han hecho estos caballeros sí. En el Consejo Nacional Electoral. Así es. Entonces, pero lo que yo quiero poner de relieve es de que realmente es correcto entender de que los responsables son los dos delegados de los empleadores y de los asegurados, pero ellos tienen un rol menor de responsabilidad, porque quien responde de forma directa es el representante del Ejecutivo. Y tú y yo sabemos, y el país sabe, que los representantes del Ejecutivo son de presencia inestable y cumplen exactamente las disposiciones del gobierno nacional, del gobierno de turno, para obtener créditos, en suma, para manejar el seguro social, y ellos sí generar la crisis que está viviendo. De modo que no son dos responsables, son tres. Sí. El señor economista Francisco Cepeda Pazmiño es el representante actual del señor presidente de la República en el Consejo Directivo del IES. Y claro, en esa función, presidiendo a ese organismo, prácticamente el seguro social en el ámbito administrativo, y en el ámbito financiero, y en el manejo de la salud, prácticamente recae principalmente en la dirección, en el ejercicio del poder, en la representación, en el nivel de influencia que tiene el delegado del presidente de la República en el Consejo Directivo del IES. Esos nombramientos que vienen, director general del IES, procurador, director administrativo financiero, director nacional de salud, ¿ya?, para hablar del IES, y para hablar del banco, prácticamente la batuta la tiene el delegado del presidente de la República. Mira que en el directorio del banco hay 4 miembros, ¿ya? 4 miembros. Un señor que dice que representa a los afiliados, que no lo conozco. Así es. Un señor que dice que representa a los jubilados, yo tampoco lo conozco. Así es. Hay un delegado del ministro de Finanzas, es el ministro de Finanzas o su delegado, que es parte del directorio del banco, que estamos hablando del tercero, y del cuarto es el presidente del Consejo Directivo del IES, delegado del presidente de la República, que es presidente del directorio del banco. Pero ¿qué sucede? Que allí hay 5 votos, cuando solamente hay 4 miembros. Pero hay 5 votos y la gente se preguntará por qué hay 5 votos, ¿no? Porque el voto del presidente del directorio del banco tiene voto dirimente. Entonces, si hay empates, quien dirime es el presidente del directorio, el delegado del presidente de la República, ¿no? Y entonces eso es un caso, ¿no? La otra pregunta que es, Marcelo, el delegado del presidente de la República no tiene la condición del trabajador bajo relación de dependencia laboral, porque el Seguro Social se creó para atender las prestaciones de salud, de riesgos del trabajo y de jubilación al trabajador bajo relación de dependencia laboral. Ya, este concepto del trabajo es un concepto amplio que supera, que va más allá del concepto obrerista de Karl Marx, ¿no es cierto? Porque Karl Marx siempre hablaba del movimiento obrero, de los obreros, ¿no? Y de los seguidores de la doctrina de Marx, ¿no? Y de la gente de izquierda, del Partido Socialista y el Partido Comunista, siempre, sobre todo años 70, más antes también, años 60, años 70, años 80, siempre se refirieron, sí, hasta hoy, ahora ya menos, siempre a la clase obrera. A la clase obrera que comprendía a los obreros de la fábrica. Pero el desarrollo de las fuerzas productivas no solamente están en manos de los trabajadores y de los obreros de la fábrica, sino de otros conocimientos especializados, de distintas especializaciones. A estas distintas especializaciones, pero son trabajadores bajo relación de dependencia. Estas especializaciones son títulos profesionales, maestrías, posgrados. A ese tipo de la diversidad de especializaciones, Alain Touraine, sociólogo francés, los definió a todos ellos como concepto del trabajo. O sea, Alain Touraine decía, este tipo de prestadores de servicio a cambio de un salario, en esas distintas ramas de la actividad productiva, la categoría que los engloba y que los identifica a todos ellos es el concepto del trabajo. Entonces se refería a ellos como los trabajadores. Por eso es que yo parto siempre del concepto de Alain Touraine. Siempre me refiero al trabajador, incluyendo al profesor de la escuela, del colegio y de la universidad, ¿ya? Entonces que quede claro que el seguro
es para esta gama de trabajadores, esta diversidad de trabajadores que prestan servicios a cambio de un salario. Para eso surgió el Seguro Social Obligatorio. Entonces el delegado del gobierno no tiene esa condición. Así es. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, la concepción del marxismo es muy clara y está dirigida justamente a precautelar y a rescatar los derechos de los obreros, de los proletarios, entendiéndose que son el sector social explotado por el empresario. Así es. Sin embargo, la evolución de la sociedad ha determinado que el obrero no es el único vendedor de su fuerza laboral. Exacto. El intelectual tiene también, sin tener que manejar la máquina, como el obrero, overol, ponerse casco. Exactamente. ¿No? Pero también tiene la misma condición de vendedor de su talento, de su preparación, de sus servicios, de la tecnología que asumió. Así es. Por lo tanto, la relación compra-venta del esfuerzo productivo es lo que determina el requerimiento de que ese vendedor de su esfuerzo productivo y laboral sea amparado por la seguridad social. Exacto. Y claro, en este del overol y del casco también no solamente se le pone el obrero, sino que se ponen los arquitectos, los ingenieros en las plantas de refinación. Allí hay ingenieros, tecnólogos, en el sector eléctrico, en la industria pesquera, en todas partes, ¿no? O sea, gente que se ha especializado en la fuerza de trabajo. Pero como tú dices, que presta sus servicios o vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Correcto. Eso evidentemente ha venido evolucionando en la sociedad, ¿sí? Porque no solamente es la izquierda la que plantea la necesidad de un seguro social honesto. No, en Europa fue la socialdemocracia. Exactamente. Sí. Yo me iba justamente a referir a Europa, porque la socialdemocracia es la que tiene un seguro social realmente de alto nivel. Claro. El mejor seguro social del planeta es de la socialdemocracia. Exacto. Y no es evidentemente de los marxistas, ni mucho menos. Suecia es el modelo para el mundo. Correctamente. Y Alemania igual. Con el apoyo, con la fuerza de la socialdemocracia. Es exacto. Yo estoy recordando, por ejemplo, de que en Inglaterra, en Canadá, en Francia, los obreros o los profesionales que van al Seguro Social a hacerse atender en un hospital, después de la cirugía, le dan un cheque para que vaya a descansar durante un tiempo. Ese momento que están saliendo del hospital. Así es, sí. Es decir, hay una gran diferencia. Y en Inglaterra, en Japón, y en Canadá, y en Estados Unidos, fue en cambio la ideología liberal, no la socialdemocracia. Fueron los liberales los que impulsaron el seguro social en esos países, ¿no? Así es. Es decir, el seguro social ya no es una bandera únicamente de los obreros y de los proletarios, es una bandera de los vendedores de un esfuerzo laboral. Y en esa medida, el señor representante de los gobiernos de turno en el Consejo Directivo 10, que es el presidente anato del Consejo Directivo 10, es un señor político. Así es. Que no tiene la condición de trabajador, sino de un cumplidor de las consignas del gobierno de turno. Exacto. ¿Cuáles son las consignas? Lograr que el seguro social se descapitalice, que preste dinero, etcétera, etcétera. Atender las ofertas electorales. Exactamente. Atender al clientelismo político. Correcto. No te olvides que, por ejemplo, en los años 80 se creó en el seguro social el Pueblo, Cambio y Democracia. Estando de director general el señor doctor Enrique Gallego Sáenz. Así fue. Él era director general del IES y a la vez allí constituyó el partido Pueblo, Cambio y Democracia con los recursos de los afiliados. Lo mismo ocurrió con el señor González. El año 2010, con el Movimiento Avanza. Hasta el logotipo y el eslogan del IES lo canalizó para su partido político. El Seguro Social, claro. Exactamente. Yo quiero... Utilizando todos los recursos del Seguro Social para ese movimiento. Y hay un tercero para que tú desarrolles. Hay un tercero, nueva generación o cambio generacional, el señor Richard Espinosa, que también lo constituyó en el año 2017 con todos los recursos de los trabajadores. Dicho sea de paso, todas las personas que apoyaban a esos grupos políticos eran empleados o eran personas que se emplearon para fortalecer sus grupos políticos. Sí, eso es una cosa. Y en campaña electoral les quitaban los logotipos de los vehículos del Seguro Social, vehículos comprados con la plata de los trabajadores, les quitaban los logotipos para meterlos a la campaña electoral. No quiero que se me escape el tema relacionado con el amparo del Seguro Social a los vendedores de esfuerzo laboral. Porque con mucho respeto, no se trata de cuestiones personales de ninguna manera, pero con todo respeto debo señalar que el señor economista Cepeda, actual presidente del Consejo Directivo de 10, es un distinguido empresario de la salud. Claro. Alguien podría decir que hay conflicto de intereses. De hecho que existe, porque él
vendía los servicios de la salud al Seguro Social antes de ser presidente del Consejo Directivo del IES. Es más, inclusive hay por allí una glosa, un conflicto con la Contraloría General del Estado. Es decir, había un caso en camino o en conocimiento o la instancia de la Fiscalía General del Estado. Correcto, o sea, es un asunto grave. Sí. Ese conflicto de intereses, nadie dice nada, no se ha desvanecido, sin embargo sigue siendo el presidente del Consejo Directivo del IES. Es decir, vuelvo nuevamente a recalcar que los 3 responsables de la crisis del IES directamente son los 3 miembros del Consejo Directivo. De todo este desbarajuste, todo este barullo. Pero que más responsabilidad tiene es el presidente del Consejo Directivo enviado por los gobiernos de turno. Es el punto que hay que poner muy claro. Pero hay 2 cosas más para que para ser muy claros con la opinión pública. El artículo 229 de la Ley de Seguridad Social dice que quienes tienen mora con el IES, o quienes son morosos, dice con el IES, no pueden integrar el Consejo Directivo del IES, no deben integrar, dice. Sí. En este caso no solamente recae esa falencia en el caso del señor presidente actual del Consejo Directivo, sino de los empleadores y sus delegados. Exacto. Porque ellos son deudores. Exacto. Veamos una cifra. De las más de 2.500 millones de dólares. 4.339 millones en salud, desde el año 2006. Sí, el completo, el 4.000 y pico. El completo son 8.175 millones de dólares que le debe el gobierno al Seguro Social. Pero de los empleadores... de los empleadores del año 99 a julio del año 2020, lo dijo el señor expresidente del Consejo Directivo del IES, ya me he olvidado el nombre, este señor del tiempo de Moreno, él dijo que le debía que los empleadores debían al Seguro Social 1.200 millones de dólares. Desde el año 99 a julio del año 2020. Ajá. Hasta hoy. Hoy debe ser mayor. Se presume que son 2.500 millones de dólares. Evidentemente, no tenemos a mano los datos porque se nos cierran las puertas, lastimosamente. Pero es una deuda. Nosotros tenemos allí un representante, dice, de los asegurados, pero ese señor no defiende a los asegurados ni tampoco rinde cuentas. Obedece. Claro. Y todos estamos desprotegidos. Totalmente. Porque estas cifras que las dan, son ellos. O sea, los deudores, los morosos. Los morosos. Pero no hay la contraparte que diga, sí, yo como representante de los afiliados de los asegurados he hecho investigaciones, tengo la contabilidad, tengo las auditorías, y o ratifique lo de ellos, o contraste lo de ellos, o cuestione lo que ellos dicen, porque imagínate que lo dicen ellos que dirigen el IES. O sea, ellos que dirigen el IES dan esas cifras. La pregunta es, ¿y quién les ha fiscalizado? ¿Quién les ha hecho auditorías? ¿Cuándo han dado informes periódicos? No. Ninguno de su gestión, inclusive personal. ¿Cuándo ha dado, por ejemplo, el delegado actual, el doctor Clavijo, cuándo ha dado información de su trabajo durante todo el tiempo? Está 10 años. Ya nos vamos a referir. Es terrible. Sí, por hoy solo nos estamos refiriendo al presente porque después referirnos a los otros. Mire, en el caso del presidente del Consejo Directivo del IES, también el artículo 372 de la Constitución de la República dice lo siguiente, que los recursos del Seguro Universal Obligatorio no son del fisco. Es claro que diga que no son del fisco. Es clarito. Es clarito. Así es. ¿De quiénes son? De los trabajadores, de los afiliados. Y luego dice que esos fondos sirven para los fines de su creación, dice el 372. ¿Cuáles fines de la creación? ¿Para cuáles fines de la creación? La salud, riesgos del trabajo y la pensión jubilar. Y luego dice, para que tú ir redondeando este punto, él dice, ese artículo 372 dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas, ni menoscabar el patrimonio. Correcto. Si dice eso la Constitución, la pregunta es, ¿por qué está un delegado del gobierno dirigiendo el Seguro Social? Eso hay que corregir, y justamente el proyecto de la normativa pretende cambiar que ningún delegado del gobierno sea el que dirija. Así es. Está bien que esté alguien del Estado porque es obvio, es necesario que haya cierto contacto con el sector público. En el concepto del contrato social, en el concepto del pacto social. Debe haber una representación. En democracia debería haber. Sí, es democrático, sí. Pero no controlamos. Exacto. Una cosa es que se participe, inclusive en la toma de decisiones, pero otra cosa es que se dirija. Que se dirija además mal, y que se dirija en contra de los intereses de los asegurados. Entonces, que quede clara la opinión pública, esta disposición constitucional, pero además
el gobierno es altamente moroso. En los datos que el propio señor presidente, el economista actual, el economista Francisco Cepeda Pazmiño, él es el que ha enviado, conjuntamente con el director general del IES, en sus comparecencias a la Asamblea Nacional, que le dijeron el 30 de septiembre del año 2021 que la deuda del gobierno nacional al Seguro Social era de 8.175 millones de dólares. Y como dice Marcelo Pérez Albán, presidente de la Asociación de Jubilados de la Universidad Central, dice que la deuda privada está acumulada actualmente en 2.500 millones de dólares. Entonces sucede que los dos no deberían intervenir, no deberían estar en el Consejo Directivo del IES. Ahora vamos al representante de los empleadores. Si avanzamos en el de los asegurados, bien, si no le dejamos por otro lado. Vamos en el caso de los asegurados. Pero hay que ir así metodológicamente para que la gente entienda bien esta situación. Mire, el señor ingeniero César Rodríguez, representante de los empleadores, él dicen que viene desde el año 2008 en funciones. De lo que yo conozco, por los datos que tengo, es de que él fue elegido alterno del señor ingeniero Felipe Peso Zúñiga para el periodo 2012-2016. ¿Ya? Pero hay gente que ha estado haciendo siguiente, más de cerca, dice, no, él viene desde el 2008. Bueno, si viene del 2008 al año 2022, estamos hablando de 14 años. 14 años. Pero bueno, yo quisiera aquí en la norma, Marcelo, el artículo 28, en el caso del tercer inciso de los empleadores, ¿no? Menciona de que el artículo 28 dice que tanto el alterno como el principal son elegidos para 4 años. Y ese artículo 28 no habla de prórroga. Así es. No habla de autoprórroga. Así es. Ni de reelección inmediata. Sin embargo, la pregunta es, ¿las decisiones que él viene adoptando serán legales? ¿Serán legales? Es impresionante lo que está ocurriendo. Debe haber alguna tiquiñuela, alguna leguleyada, porque de alguna manera deberían justificar y sostener su presencia sobre la base de alguna normativa, que se desconoce. El país no conoce realmente cómo así están tantos años, por un lado. ¿Sabes que ellos toman decisiones anualmente, el presupuesto del Seguro Social para pagar pensiones, préstamos, quiroglapach y todas esas cosas? Es más o menos cerca de 9.000 millones de dólares. En recaudación mensual, más o menos 400 millones de dólares solo de los aportes. Y anualmente, más o menos 4.000 millones de dólares. Esa enorme cantidad de dinero, sobre esa enorme cantidad de dinero, toman decisiones ellos. Eso, así es. Yo quiero poner de relieve, Henry, de que aquí no estamos abordando problemas de carácter personal. No, institucional. Con mucho respeto a las personas que están en esas funciones, que no se malentienda de que nosotros estamos en un plano de perseguir a nadie, de acusar. No. Es un tema institucional. Y desde el punto de vista de nuestra posición de dirigentes gremiales, de gente que está vendiendo su esfuerzo laboral, tenemos que puntualizar estas cosas con el dolor del alma, nombrando porque no hay otra alternativa. Porque tiene nombre y apellido. Es decir, esto no es personal. Así es. Estamos por cumplir y dejémoslo pendiente, pero yo quisiera simplemente, es decir, que para continuar con el otro programa, es de que el señor Felipe Peso, digamos, renunció en julio del año 2020, lo sustituyó el señor César Rodríguez en junio, julio por ahí 2020, pero él viene actuando ya sin alterno, no tiene alterno. Dejémoslo ahí, pues no. Después Felipe Peso, a quien conozco muy bien, estuvo durante todo el tiempo consecuente con todos los puntos de vista de los presidentes de turno. Y eso ha hecho el legado de los trabajadores también, qué pena. Ya vamos a hablar de los trabajos en el próximo programa. Gracias, creo, Marcelo, por estar en el programa. Un gusto. Vamos a continuar porque aquí hay una cosa bien grande que seguirle informando a la opinión pública. Pero hay que luchar por defender al IES, que es una obligación de todos los ecuatorianos. Estamos planteando la reforma. Correcto. Gracias, Marcelo. Muy amable. Gracias, bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social,
un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.